Casi todos los días se producen incendios forestales gigantescos como una fuerza destructiva que nada parece ser capaz de detenerla. Una hectárea de un bosque de pinos en llamas tiene el poder de una planta de energía nuclear. Decenas de metros de altura se extienden a distancias que superan los 500 kilómetros. Los incendios forestales amenazan y destruyen la vida de millones de personas. Miro hacia arriba y veo todos los árboles de mi vecino en llamas. Todo lo que había detrás estaba cubierto en muros de llamas de 10 a 15 metros de altura. Los que hacen frente a las llamas son bomberos, pero también son científicos. Destacan que el poder devastador de los incendios forestales y algunos de los fenómenos más increíbles, como las tormentas de fuego, son enormes explosiones en llamas. Es una fuga de gas que se esparce muy rápido y se enciende un segundo sobre una superficie muy grande. El incendio puede sobrepasar la copa de los árboles para atrapar y rodear a sus víctimas. Puede crear su propio viento para ganar fuerza y velocidad, alcanzando temperaturas de más de 1000 grados centígrados, suficientes para derretir oro. Además, la vegetación ayuda a que se extienda cientos de metros. Las piñas en llamas salían disparadas, volaban como balas. Para contrarrestar estos incendios, los bomberos e investigadores han creado técnicas eficaces, pero con el calentamiento global, los incendios son cada vez más monstruosos y destructivos. En Francia, el riesgo de incendios en el sureste del país podría extenderse desde el bosque de las Landas en el 2040 hasta el bosque de Soloña en 2060. ¿Cómo son estos incendios forestales? ¿Cuáles son sus formas más extremas? ¿Qué medios utilizan para ganar fuerza? Y sobre todo, ¿qué nos depara el futuro? ¿Podemos ganar la guerra contra las llamas? Para averiguarlo, vamos a los Estados Unidos a estudiar incendios gigantes como el incendio Station, un incendio que destruyó un área del tamaño de un condado de Inglaterra. Estos se conocen como megaincendios, tanto por su tamaño como por su fuerza. Y estos escasos incendios no permiten la posibilidad de intervención humana. En Francia, algunas ciudades están cada vez más expuestas a las llamas. Existe una zona en la ciudad de Marsella que está rodeada de bosque. Es muy complicado proteger tanto a las personas como a las propiedades en estas zonas residenciales. En Portugal descubrimos un fenómeno común, los incendios múltiples. Estos provocan que cientos de llamas arrasen una zona al mismo tiempo. Después de eso, quedamos indefensos. Había tantas cosas ardiendo en el suelo que se propagó muy rápido. Llamas tan altas como los edificios, destrucción total de zonas vastas. Gracias a la ciencia descubrimos todo lo que hay que saber sobre los incendios forestales en el centro de las llamas. Tierra feroz. Mega incendios. El fuego siempre nos ha fascinado. Un valioso aliado que hoy se ha convertido en sinónimo de destrucción. 40 millones de hectáreas de tierra se incendian en promedio cada año. Esto equivale al monto anual de Alemania y Suiza. En los últimos años, los incendios forestales han alcanzado tamaños sorprendentes. En Chile, el invierno pasado, más de 180.000 hectáreas fueron devastadas en 2 meses por un incendio que alcanzó una amplitud de 500 kilómetros. En 2009, Australia atestiguó el incendio más mortal de su historia, 231 muertos en un área de 365.000 hectáreas devastada por completo. El equivalente de Bélgica ha desaparecido del mapa. Ante estas catástrofes hay bomberos que se enfrentan a las llamas desde el frente, pero también hay otros bomberos que permanecen en las sombras y que hacen grandes avances contra el fenómeno. Los científicos conocen a la perfección sus características más destructivas, así como a sus aliados más feroces. Entre ellos, el peor es el viento. Solía luchar contra los incendios forestales y siempre decíamos que cuando el viento sopla a más de 40 o 50 kilómetros por hora, no se podía hacer nada. Los científicos duplican sus esfuerzos porque el fuego no es como otros fenómenos naturales, tiene una relación muy especial con el hombre.
No hay muchos desastres naturales en los que los humanos interfieran. No intervenimos en avalanchas o terremotos. Cuando se trata de incendios forestales, sentimos la necesidad de intervenir, por lo que estamos en el centro de la acción, tanto al estar a cargo como al frente, corrigiendo nuestros errores y combatiéndolos. El fuego no requiere de muchos elementos para que se encienda en la naturaleza. En términos científicos, es un fenómeno que se basa en una reacción química bien conocida, la combustión. Un incendio necesita 3 cosas para arder. Necesita ser activado, es decir, algo que encienda la chispa. Necesita oxígeno para activar el fuego. Y por último, necesita combustible, plantas o madera para seguir ardiendo. El proceso es sencillo. Primero se activa por lo que los investigadores llaman energía de activación. Luego un oxidante, por lo general de oxígeno presente en el aire, que quema el combustible, es decir, la materia prima. Energía de activación, un oxidante y un combustible. Estos 3 elementos son comunes en la naturaleza, sobre todo en los bosques. El combustible. En este caso, la materia vegetal en un incendio forestal, un agente de combustión, el oxígeno y el viento, y la energía de activación, una chispa de arranque. Una chispa, vegetación y aire es todo lo que las llamas necesitan. De este modo surgen 3 tipos de incendios. Incendios en el suelo que queman hojas muertas y residuos de plantas secas. Incendios en la superficie que queman las partes bajas de la vegetación. Y los incendios altos que queman las copas de los árboles. Una vez que se produce, el fuego se mueve más rápido que una persona que camina. Su velocidad de propagación puede superar los 5 kilómetros por hora, con aceleraciones rápidas dependiendo de la forma del terreno. Sin embargo, hay otro factor determinante en la formación de un incendio: la humedad. La humedad del aire es muy importante al comienzo de un incendio. Sabemos que las erupciones son poco frecuentes en zonas donde la humedad es superior al 50%, pero tan pronto alcanzan el límite por debajo del 27 o 26%, las erupciones de fuego se producen con mucha facilidad. Al estar por debajo del 2% indica desastre. Es un hecho reconocido por la ciencia. La humedad del aire juega un papel muy importante. Tiene un efecto directo sobre las plantas, haciéndolas muy inflamables. Durante largos e intensos periodos de sequía, la tendencia de agua de la vegetación es baja y las plantas son aún más inflamables. ¿Por qué las plantas arden más cuando están secas? En casos de sequía severa, las plantas consumen agua contenida en su propia savia. El residuo se evapora en lo que los científicos llaman aceites volátiles, gases muy inflamables. Esto significa que la más mínima chispa puede provocar un incendio. Muchos árboles y sequías prolongadas proporcionan las condiciones ideales para los incendios forestales. Estas condiciones extremas son de muy alto riesgo. Y por desgracia, estas condiciones están presentes en un tipo particular de clima, el clima mediterráneo. En el clima mediterráneo, las condiciones durante la primavera, el verano e incluso el otoño son muy secas, humedad muy baja y temperaturas muy elevadas. El calor y las sequías en grandes zonas forestales hacen del clima mediterráneo una pólvora de verdad. Este tipo de clima se puede encontrar en partes muy específicas del mundo. Este clima recibe su nombre del Mediterráneo, de países mediterráneos, pero también se puede encontrar en Sudáfrica, California, en partes de Chile y en una pequeña parte de Australia. Zonas de alto riesgo que existen en casi todos los continentes, y es en California donde se produjo uno de los peores incendios forestales de la historia de Estados Unidos, el Incendio Station. El Incendio Station es un récord, porque estamos hablando del incendio más grande que haya ocurrido en Los Ángeles. Si bien algunas partes de Estados Unidos gozan de un clima similar al del sur de Francia, sus bosques son incomparables, cubren un área del tamaño de Europa. El 80% de estos bosques se encuentran al oeste del país y es aquí donde se producen los mayores incendios. Crean lo que los expertos llaman mega incendios. Estos se conocen como mega incendios, tanto por su tamaño como por su fuerza, y estos escasos incendios no permiten la posibilidad de intervención humana. El nombre mega incendio es un término científico. Para ser clasificado como mega, un incendio debe extenderse sobre más de 10.000 hectáreas, un área del tamaño de la ciudad de París.
Este fenómeno es poco frecuente en Francia, pero no en los Estados Unidos. A lo largo de los inmensos bosques de América, estos incendios cubren enormes regiones y pueden durar meses. Sin embargo, incluso teniendo en cuenta los casos extremos del país, el incendio Station de 2009 fue algo fuera de lo habitual. Nos encontramos en el centro del Bosque Nacional de Los Ángeles, pero al mismo tiempo estamos en el condado de Los Ángeles. Parece no ser cierto, pero está a solo 45 minutos del centro de la ciudad. Muchas de las cualidades llamativas del clima mediterráneo lo convierten en un lugar agradable para vivir, pero por ese motivo, tan solo en el área de Los Ángeles hay entre 7 y 8 millones de personas que viven en vecindarios que están rodeados de mucha vegetación. 7 millones de personas, es decir, un tercio de la población de Los Ángeles que vive en los bosques y colinas al norte de la ciudad, lejos de las autopistas del Epinal, de las playas y de las zonas urbanas. Para vivir en medio de la naturaleza, Robert y Carolyn se establecieron en las afueras al norte de la ciudad, en Big Yahunga. Hoy en día no queda nada de la propiedad de la pareja. Todo comenzó el 26 de agosto de 2009, a pocos kilómetros de aquí. El incendio Station ocurrió un miércoles. El incendio comenzó un poco más arriba, a 16 kilómetros hacia la carretera forestal. Comenzó con gente que arrojaba cenizas de algo que habían quemado en su jardín, y en estas condiciones de calor y sequía creció. Solo unas pocas cenizas fueron suficientes para encender el mayor incendio en la historia de California. Intencional o no, el ser humano es responsable de todos los incendios forestales. Los incendios naturales, como las tormentas eléctricas, forman entre el 5 y el 10% de los agentes de incendios. Por lo general, un incendio comienza en el suelo, en la capa herbácea, y crece en contacto con los arbustos. Desde los arbustos, las llamas llegan con facilidad a las ramas inferiores y luego suben a las copas de los árboles. A esto lo llaman el efecto ascensor. Al principio el incendio Station no era muy potente. Los expertos no estaban preocupados. Pensaron que tenían el fuego bajo control y decidieron dejarlo arder. Cuando el fuego empezó a arder no parecía tan peligroso. La norma que tenemos es que si la amenaza no es extrema, la dejamos arder mientras no pase a un estado mucho más grave. Esto puede parecer sorprendente, pero en los países anglosajones la norma es dejar el fuego en paz, ya que es bueno para algunos ecosistemas. De hecho, una gran parte de las especies de plantas mediterráneas no podrían reproducirse sin fuego. Este es el caso del pino carrasco. Para reproducirse, debe diseminar las semillas que contienen sus piñas. Los conos están sellados con resina y solo se abren en contacto con el fuego. Los incendios forestales, como todos los fenómenos naturales, tienen un propósito. Pero el problema es que también representa un gran riesgo para los seres humanos. Esto es lo que ocurrió en Los Ángeles en 2009. Aunque el incendio Station era pequeño, se perdió el control en segundos. Lo que sucedió fue que las condiciones climáticas cambiaron y el fuego se propagó más allá de ese lugar. ¿Cómo es que un pequeño incendio se convirtió en algo tan incontrolable en unos instantes en Los Ángeles? Debido al mejor aliado del fuego, el viento. Y no cualquier viento. En California, el viento más peligroso se llama el Santa Ana. Los vientos de Santa Ana llegan cuando todo está seco y la temperatura es alta, alrededor de unos 40 grados. Los vientos provienen del este, pasando por encima de la montaña y llegando a la costa. Son vientos muy fuertes, entre 80 y 100 kilómetros por hora. El Santa Ana es el equivalente al viento del Mistral en Francia, pero más grave porque es seco, viene directo del desierto. Y el problema es que la velocidad de propagación del fuego está relacionada con la velocidad del viento. El desastre avanza a una velocidad del viento del 3%. Puedes imaginarte que con un viento de 100 kilómetros por hora, el fuego puede propagarse a 3.000 metros por hora. 300.000 metros son 30 campos de fútbol en una hora. Ese día en Los Ángeles, el poder del fuego se intensificó muy rápido. Luego avanzó hacia el oeste. Luego pasó por la carretera y después se dirigió hacia nosotros. El fuego incluso logró pasar por la carretera. Y es el viento el responsable, ya que causó lo que los científicos llaman salto de fuego.
El viento puede transportar partículas ardientes que pueden encender fuegos delante de la llama principal. Las ramas en llamas son transportadas por el viento a través de la carretera y queman la vegetación del otro lado. Estos múltiples saltos de fuego crean tantas líneas de fuego nuevas que deben ser eliminadas antes de que se desarrollen. Los bomberos no lograron extinguirlas a todas. Aunque la velocidad del viento disminuyó, el fuego continuó su curso descontrolado. Incluso con la disminución del viento, las llamas se acercaron a la casa de Robert y Carolyn. En 2 días recorrieron 30 kilómetros llegando a la cima del desfiladero donde vive la pareja. ¿Por qué avanzaron tan rápido cuando no había viento? No había viento. Era un día caluroso, y mientras estábamos allí, un viento de 15 kilómetros por hora vino del desfiladero. Lo que Robert y Carolyn notaron fue un fenómeno que los científicos conocen. En realidad, fue el fuego el que produjo su propio viento. Para arder, el fuego busca consumir todo el oxígeno disponible. Produce un efecto de succión como una gran aspiradora, creando su propio viento para alimentar las llamas. Se crea la succión, donde el aire fresco de alrededor forma un vacío frente a la línea de llamas, lo que genera vientos en el suelo que pueden ser muy poderosos. Una vez encendido, el fuego ya no necesitaba viento del exterior para avanzar. Robert y Carolyn no se dieron cuenta al principio de la gravedad de la situación. Mientras salía para subir pertenencias al remolque, un vecino se acercó y me dijo: «Tienen que salir, les quedan 5 minutos». Miro hacia arriba y veo los árboles de mi vecino envueltos en llamas. Todo lo que había detrás estaba cubierto en muros de llamas de 10 a 15 metros de altura. Fue una emergencia total. El incendio, que hasta ese momento había estado por el suelo, llegó hasta las copas de los árboles, la cima. Lo llamamos el fuego de la corona. Cuando sucede en un bosque, es muy peligroso estar en esa situación porque el fuego pasa por encima de ti. Las llamas se desplazan de árbol en árbol con mayor potencia y velocidad, dado que se alimentan por la gran cantidad de hojas. Tan pronto el fuego llega al nivel del árbol, se convierte en un incendio completo. Estos ya no pueden ser controlados por los humanos. Solo había una solución para la pareja: huir. Robert y Carolyn salen en sus autos, uno detrás del otro, cuando de repente Robert, que va al frente, ya no puede ver a su esposa en el espejo retrovisor. Me asusté. No estaba seguro si ella había salido del auto y huyó, pero me di cuenta que si salía del auto, quizás me quemaría. Y tuvo razón, el calor es inmenso. De hecho, en un incendio, la vida vegetal de la región produce temperaturas elevadas. Cuando las especies de arbustos se incendian, pueden alcanzar temperaturas de hasta 200 y 300 grados centígrados aproximadamente, pero las especies que se han desarrollado con el fuego pueden alcanzar más de 1000 grados centígrados. 1000 grados es la temperatura para derretir el oro. ¿Por qué tanto calor? Los científicos descubrieron que estas plantas en realidad necesitan fuego y contienen gases altamente inflamables. Cuando se incendian, estos gases llamados pirofitos elevan el termómetro hasta 5 veces la temperatura de un incendio promedio. Por suerte, Carolyn se unió a su esposo y condujeron a toda marcha en medio del incendio. Luego de avanzar unos metros, Robert y Carolyn consiguen salir del desfiladero, dejando al fuego detrás de ellos. Pero el impacto es catastrófico para la pareja y sus vecinos. Menos de 50 casas fueron destruidas por las llamas. Casi toda la vegetación fue devastada. Entonces, ¿a qué se debe ese nivel de destrucción? La respuesta es simple pero sorprendente. Al querer reducir los riesgos de incendios, hemos creado las condiciones para que estos mega incendios lo destruyan todo. El problema hoy en día en California y en todos los lugares en un clima mediterráneo es que debido al peligro, la gente ya no provoca los incendios. Y al prevenir que los incendios eliminen los bosques y la madera muerta, hemos creado una gran cantidad de combustible. Es por eso que el fuego se vuelve muy caliente.
Si arde lo necesario, no solo quemará la superficie, destruyendo las plantas más pequeñas, sino que subirá completamente hasta las copas de los árboles. Para los científicos, este tipo de fuego se clasifica como fuego total. El calor que se emite hace que los troncos ardan, que por lo general resisten a las llamas, y el fuego sube hasta las copas de los árboles. Todo queda destruido por completo. El fuego total es un desastre terrible. Pero existe algo peor, lo que los científicos llaman tormentas de fuego. Este fenómeno ocurre cuando los famosos gases inflamables liberados por las plantas quedan atrapados en una fosa natural. Así que la mezcla explosiva se acumula y de pronto se quema en una gran superficie. Los gases son retenidos por la forma natural del terreno y cuando la concentración de gas es muy alta, todo explota casi al momento. Por suerte no hubo tormenta de fuego en Los Ángeles en 2009, pero el gran incendio continuó su marcha hacia el centro de la ciudad. Sin embargo, a pocos kilómetros de distancia, nadie sospecha la magnitud del suceso. Kathleen Sutherland vive a menos de 20 minutos. Para ella, ese día fue muy normal. Escuché sobre un incendio forestal en la televisión y al principio no estaba muy preocupada, era muy lejos de aquí. Cuando volví a casa del trabajo podía ver el humo, pero no, eso no me importaba. Sin embargo, el fuego continuó extendiéndose y se acercó a densas zonas residenciales. Los 3.000 bomberos del condado se encargaron del asunto. Garantizan la seguridad de más de 3 millones de personas distribuidas en una superficie de 12.000 kilómetros. Y para combatir el incendio, Station recibieron ayuda de todo el país. A pesar del continuo sonido de los helicópteros y de los recursos humanos desplegados por las autoridades, nada logró detener las llamas. Ellos decidieron atacar los componentes básicos del fuego. Recuerden que una vez encendido, el fuego necesita oxígeno y combustible. Y como es imposible quitarle el oxígeno, hay que eliminar el combustible, es decir, la madera. La principal forma de combatir el fuego en entornos naturales como los bosques y comunidades es eliminar el combustible. Y para ello, la mejor manera es cavar zanjas para eliminar la vegetación que rodea al fuego. Para asegurarse que las zanjas fueran lo suficientemente anchas y evitar los saltos de fuego, los bomberos estadounidenses utilizaron excavadoras. Y eso no fue todo. Encendieron fuegos contra las llamas. Esto es lo que los expertos llaman contrafuego. Hoy en día utilizamos el fuego para combatir el fuego, lo que resulta ser muy eficaz. Encendemos lo que está delante del fuego y de forma muy lenta se dirige hacia atrás hasta el incendio, quemando todo el combustible, de modo que cuando el fuego llegue a ese punto no haya nada que quemar. La técnica del contrafuego es muy efectiva, pero hay que utilizarla con anticipación y lleva tiempo. Y el tiempo es exactamente lo que les faltaba a los bomberos de Los Ángeles en septiembre de 2009. El incendio se produjo en las afueras de los suburbios. Cerca de 10.000 hogares estaban en peligro. Cada día que regresaba a casa, el humo se acercaba poco a poco. Y cuando el incendio ya estaba cerca, me asusté. Y en ese momento recibimos una llamada de la ciudad de Crescenta. Y dijeron que nos preparáramos para la evacuación porque llegaría a nuestras casas. Al final, casi 25.000 personas fueron evacuadas. Para los 5.000 bomberos que habían, la situación continuó durante muchas semanas. Solo la llegada de la lluvia pudo acabar con el incendio Station, que se consideró extinguido el 16 de octubre, casi 2 meses después de que estalló. El impacto de este gigantesco incendio fue sustancial. Más de 200 estructuras fueron destruidas y una zona de 65.000 hectáreas se desvaneció, lo que equivale a un país como Singapur. Una consecuencia adversa, la pérdida de vegetación en las colinas que rodean la ciudad, provocó deslizamientos de tierra y flujos de lodo durante las lluvias del siguiente invierno. Estos son los grandes incendios en California. Pero ¿qué sucede cuando se produce un incendio en Francia? Mientras en Francia los incendios son comunes en verano, son mucho menos extensos que los del Station. En cuanto al incendio Station, la región total fue de 65.000 hectáreas. Es el área más grande de una superficie alcanzada en Francia durante toda una temporada de incendios. ¿Son posibles los mega incendios en Francia? Para que un incendio sea catalogado como mega, la mayoría de los expertos consideran que debe superar el límite de 10.000 hectáreas. Esto solo ha sucedido una vez en Francia, en 1990, en Villebon, en El Var
donde un incendio de vegetación se extendió por 11.580 hectáreas, pero los expertos no descartan esta posibilidad ni por un poco. En Francia hay bosques que con el tiempo tendrán este tipo de incendios. Por ejemplo, Córcega es una isla muy inflamable. No es imposible que un incendio en Córcega vaya de un lado a otro de la isla. Y aunque los megaincendios no son hoy en día una realidad en Francia, el país ha presenciado en los últimos años algunos incendios muy peligrosos, ya que las llamas han alcanzado las puertas de las ciudades. Francia está cubierta por 16 millones de hectáreas de bosques. Aunque los científicos consideran que solo una tercera parte es vulnerable al fuego, esto representa el 10% de todo el país. Además, este tipo de bosque se encuentra en una sola región, el sureste. La capital de esta región es Marsella. Es la segunda ciudad más grande del país, con una población de 900.000 habitantes. Está rodeada de varias montañas entre el mar y los bosques. Una ubicación ideal si no hubiera incendios forestales. A finales de julio de 2009, Marie Canzano vivía en la zona de Trois Ponts, al este de la ciudad. Era un verano normal. Hacía buen clima, mucho calor, un poco de lluvia. Pero un verano normal en Marsella, en pleno clima mediterráneo, ya es una situación peligrosa. El clima mediterráneo es tanto el resultado de las altas temperaturas durante el verano como de las sequías más severas. Una sequía que dura 2 o 3 meses durante la época de verano. Y durante el verano de 2009, en 24 horas, todo cambió. El fuego se desplazó hasta las puertas de la casa de Marie, un momento que jamás va a olvidar. Estábamos asustados. Al ver el helicóptero que volaba sobre la casa y sus alrededores, supe que había un incendio en alguna parte. El 22 de julio, a menos de 10 kilómetros de la ciudad, se inició un incendio en el campamento militar de Carpián, provocado por un disparo durante el entrenamiento. Al principio, solo unos pocos arbustos estaban en llamas, pero en esta región, durante el verano, la chispa más pequeña puede desencadenar un desastre. En la mitad del verano, las temperaturas pueden superar los 30 grados. La humedad se reduce en un 15 a 18% y entonces, por desgracia, el viento puede activar el oxígeno de un incendio. No olvide que la situación se vuelve peligrosa al estar por debajo del 26% de humedad, así que por debajo del 20% las condiciones son muy inestables. Las sequías obligan a las plantas a recurrir a sus reservas de agua para sobrevivir y luego liberan gases muy inflamables. Y lo peor es que las plantas de la zona de Carpián son muy especiales. No se trata de un bosque, sino de maleza. Por lo general son los arbustos y la hierba los que forman capas de vegetación baja. Estas plantas o arbustos de maleza están muy bien adaptadas al fuego. El arbusto y los matorrales forman la maleza, y para quemar estas plantas, el fuego requiere de mucha menos energía que para quemar árboles. Es como en una chimenea, la madera más pequeña se quema más rápido que los troncos, por lo que el fuego crece mucho más rápido. Ese día en Carpián el fuego se extendió por 7 hectáreas en 1 hora, y además de eso hubo viento. En verano el viento de la Costa Azul es la peor pesadilla de un bombero. El capitán Priol es un bombero naval de la ciudad de Marsella. Ese día, el 22 de julio, tomó el control de las operaciones. El desastre avanzó a una velocidad del viento del 3%. Por lo tanto, se puede imaginar que con un viento de 100 kilómetros por hora, el fuego puede extenderse a más de 3.000 metros por hora. Y 1 hectárea de bosque de pinos en llamas tiene el poder de una planta de energía nuclear. Hay que recordar que una vez que el fuego es encendido por una chispa, es el oxígeno del aire el que quema el combustible, es decir, la vegetación. Cuanto más viento hay, más aire y oxígeno hay, y más rápido se queman las plantas. Pero en julio de 2009, el viento que soplaba no era el de siempre. Por lo general, la ciudad de Marsella está expuesta a los vientos frecuentes de Mistral, pero en esa ocasión hubo vientos del sureste. Nunca hemos conocido un fuego como ese. El Mistral es un viento que puede alcanzar una velocidad increíble y hacer que el fuego sea incontrolable. Sin embargo, para los bomberos, el hecho de que no fuese el Mistral del 22 de julio de 2009 no fue una buena noticia. Esto se debe a que el Mistral es un viento del noroeste, y ese día el viento soplaba en la dirección opuesta. En resumen, en lugar de hacer estallar el fuego desde Marsella, lo arrastró hacia la ciudad y sus cientos de miles de habitantes. Si las llamas alcanzaban la ciudad, el desastre crecería a proporciones catastróficas. Para los bomberos en tierra, las amenazas eran altas y la presión era enorme.
La situación era muy peligrosa. La forma del terreno dificultaba mucho el desplazamiento. El viento y la maleza seca permitieron que las llamas se desataran. El fuego estalló. Se desplazó tan rápido en ese momento que en muchas ocasiones los bomberos se retiraron porque era muy peligroso estar en ese tipo de situación. La situación era peligrosa porque el fuego no se movía en una sola dirección. Se expandía a medida que avanzaba. Los bomberos corrían el riesgo de ser rodeados por las llamas en cualquier momento. El fuego no estaba en un solo lugar. Se movía a gran velocidad en una línea que se prolongaba. La parte más alta del fuego se movía muy rápido, pero los costados también se ensancharon. El fuego se movía con el viento. El viento le daba dirección a la llama. Además, como el fuego se alimentaba de las plantas que quemaba, se desplazaba a todas partes donde pudiera encontrar combustible. El resultado fue que a medida que la parte frontal avanzaba rápido, los extremos también se expandían. Mientras los bomberos lograban contener el fuego frontal, los costados seguían avanzando y moviéndose a través de ellos. En el suelo, los bomberos tuvieron que tener cuidado de no quedar atrapados y ese día perdieron terreno. Para el capitán Priol, rendirse no era una opción. Había que proteger a Marsella a toda costa, así que pidió apoyo aéreo. Desde el comienzo se advirtió a la base de seguridad civil más cercana. Oliver Le Chevalier es un piloto experimentado que ha trabajado en más de 1000 misiones de incendios. Él dirigió la acción aérea contra el incendio de Carpián desde su Canadair. Desde el principio fue una carrera contrarreloj porque cuando el fuego está bien consolidado debido a factores higrométricos como la fuerza del viento, la temperatura, la sequía, es tan potente que incluso si tuviéramos el doble o el triple de recursos no podríamos extinguirlo, sería imposible. Todo es cuestión de sincronización. Cada minuto cuenta en la lucha contra el incendio. Si la papelera se incendia, puedo apagarla con 10 litros de agua. Si la papelera prende fuego a la cortina y luego a toda la casa, se requerirían más de 10 litros. La lucha aérea comenzó en las montañas de Carpián. Los Canadairs no solo arrojan 6.000 litros de agua para apagar el fuego. Tratan de esparcir un producto químico sobre el fuego. Este producto se llama ignífugo y se mezcla con agua. Tiene la ventaja de hacer más útil la capa de humedad que cubre la vegetación. Desarrollado por científicos y compuesto de sales especiales, sales de polifosfato, este producto hace que las plantas sean mucho más resistentes al fuego. Para lograr quemar esta vegetación, las llamas deben alcanzar 700 grados en lugar de 200 sin el ignífugo. Cubrimos toda la vegetación con esta sal en la parte frontal de la llama. El frente de la llama bombea energía para tratar de quemar esta vegetación y luego pierde su poder. Pero para que esta técnica sea efectiva, debe ser supervisada. Esta vez en las montañas de Carpián, con elementos como la sequía, el viento y el relieve, casi no hay visibilidad. Los bomberos y los pilotos deben trabajar en el centro del humo. El humo hace que el trabajo de los Canadairs sea mucho menos efectivo y pone en peligro la vida de sus equipos. Si alguna vez no tenemos una visibilidad nítida, si perdemos de vista los diferentes obstáculos, podríamos sufrir accidentes. Volamos muy cerca del relieve, tuvimos que tener mucho cuidado. Estamos volando a 10 metros sobre el suelo y existe el riesgo de estrellarnos contra un árbol. Sobre todo en altas dosis, el humo generado por los incendios forestales puede ser tóxico, dado que contiene monóxido de carbono, vapores y gases irritantes. En consecuencia, el humo se desplaza muy rápido y puede causar asfixia e incomodidad. A medida que las llamas se acercaban a la ciudad, los hidroaviones ya no podían utilizarse para evitar herir a los habitantes. No hubo más aviones, ya que el fuego se acercó a las puertas de Marsella. La ciudad tenía que ser protegida a toda costa. El capitán Priol decidió reubicar a sus hombres alrededor de las residencias más cercanas que corrían el riesgo de ser alcanzadas por el incendio. Eran las 6 de la tarde. El fuego llegaba al distrito de la Val-Barel y descendía por las afueras de la ciudad. En el punto álgido de la crisis se movilizaron 1000 hombres y 300 máquinas, ya que según los expertos, varias zonas podían verse afectadas al mismo tiempo. Los habitantes fueron tomados por sorpresa. Estaba a punto de salir y no me di cuenta de la colina en llamas.
Fue cuando vi el fuego en la cima que comprendí que un incendio había llegado a Trois Ponts. El sector de Trois Ponts está cubierto por varios acantilados de vegetación que se extienden sobre sus estrechas calles con una población muy numerosa. Los bomberos llegaron, pero la labor era complicada. Los camiones tenían problemas para desplazarse y había pocas fuentes de agua. El fuego descendió sobre las casas, de modo que nos ubicamos en una posición de defensa con las mangueras listas. También usamos las casas para protegernos porque no íbamos a exponernos en el bosque de pinos con las llamas que bajaban tan rápido. Al rociar las llamas, los bomberos buscan aprovechar los efectos de dos fenómenos científicos. Primero, tratan de bajar la temperatura del fuego. Por debajo de 300 grados, la madera no se quema. Para ello, arrojan el agua lo más ampliamente posible. El segundo fenómeno científico es aún más sorprendente. El calor transforma el agua en vapor y este vapor, que es un gas, sustituye al oxígeno. Y sin oxígeno, el fuego deja de arder. Esta técnica es muy eficiente, ya que un solo litro de agua a 100 grados produce 1.700 litros de vapor de agua. Pero para que esto funcione, se necesitan grandes cantidades de agua, algo que por desgracia no tenían en la zona de Trois Ponts. Las horas pasaron en Marsella, el fuego no se debilitó y los bomberos siguieron luchando. Contuvimos la respiración. No respiramos, teníamos mucho miedo. Cuando vimos que el fuego se apagaba, por fin tomamos aire y dijimos que eso sería todo por ahora. Los bomberos hicieron lo que se necesitaba. Aunque los bomberos no pudieron apagar el fuego, al menos lograron canalizarlo y evitar que la zona de Trois Ponts se convirtiera en cenizas. El fuego se detuvo a 50 centímetros de la casa de Marie. Pero la lucha aún no había terminado. A pesar del anochecer, el clima no ayudó. Por lo general, en este momento, las condiciones son más suaves con la puesta del sol. La temperatura baja y a menudo la humedad incrementa un poco. A veces el viento disminuye, pero no siempre es así. A finales de julio de 2009, a diferencia de lo que se esperaba, el viento hizo todo lo opuesto. Era de 40 kilómetros por hora a la 1 de la tarde. Luego, durante la noche, cuando el viento tiende a calmarse, se hizo mucho más fuerte. El peligro aumentaba para los bomberos que ya no contaban con apoyo aéreo y cuya visibilidad era muy limitada. El viento se hacía cada vez más fuerte y el fuego se desataba. Siguió su curso destructivo en dirección al barrio de La Panús. Y aquí es donde causó más daño. Eran casi las 2 de la madrugada. El fuego se desataba en la ladera cerca del vecindario, una pendiente cubierta de pinos. Sin embargo, el pino tiene un comportamiento muy especial en los incendios, lo que lo convierte en un aliado muy útil para el fuego. El pino es un aliado del fuego porque en verano su contenido de agua es muy bajo, lo que lo hace muy inflamable. Pero a lo largo del tronco también hay gotas de resina que son altamente inflamables. Y el fuego tiende a crecer en el árbol con la ayuda de esta resina. El pino es una especie que se ha desarrollado con la ayuda del fuego. Lo utiliza para esparcir sus semillas contenidas en las piñas. De hecho, las piñas están selladas por esta resina altamente inflamable. Los científicos descubrieron que al entrar en contacto con el calor, estallan, abriéndose y esparciendo sus semillas en un área grande. Cuando las piñas están en llamas, a menudo estallan y salen proyectadas a unos 10 o 100 metros. En la noche del 22 de julio de 2009, esto es exactamente lo que le sucedió a los colonas. Las piñas en llamas salían disparadas, volaban como balas. Entraron en la casa una por una. La casa no se incendió de inmediato. Nuestros vecinos nos dijeron que vieron salir humo de nuestra casa. La casa de los Colonna está ubicada frente al bosque de pinos. Las piñas fueron proyectadas con tal fuerza que entraron con facilidad en la casa. Teníamos un porche con una ventana de cristal. No era cristal doble, eran ventanas normales. Así que era fácil para ellos entrar y llegar a la alfombra, a los muebles, a todo. Cualquier abertura, una ventana abierta, una persiana que no está cerrada, una ventana que explota debido al calor, con cualquier abertura, las partículas en llamas entran en la casa en grandes cantidades y encienden todo lo que se puede quemar en una casa, ya sea un sofá o una cortina, y cuando eso sucede ya es demasiado tarde.
A las 8 de la mañana del día siguiente, el fuego cesó, pero tardó otros 4 días en considerarse oficialmente extinguido después de haber quemado 1000 hectáreas de tierra. Este retraso, después de eliminar todo el fuego visible, se debe a un fenómeno asombroso: los incendios de raíz. El fuego sigue el rastro de combustible, por lo que bajará hasta el suelo y quemará las raíces del árbol. Y si el clima cambia totalmente, favoreciendo a que el fuego se active, este volverá a arder y el incendio que se creyó extinguido surgirá de nuevo con mucha fuerza. Una vez extinguido, el fuego dejó troncos carbonizados y ramas quemadas. Estas marcas indican la severidad del daño causado, pero también de las posibilidades de que los árboles sobrevivan, debido a que ciertas especies han desarrollado formas especiales para resistir el fuego. Con su corteza muy gruesa, el corcho de roble protege el interior de su tronco del calor. Otros árboles crecen con rapidez para ganar altura y escapar de las llamas. A veces se podan a sí mismos de forma natural al deshacerse de sus ramas inferiores. Sin embargo, después de un incendio, los que sobrevivieron se debilitan por años. Algunos árboles no vuelven a crecer. Pero algunas especies recurren a métodos para emerger de las cenizas. Este es el caso de la mayoría de las maderas duras, que son capaces de crear nuevas ramas de troncos carbonizados. En cuanto a la mayoría de las maderas blandas, se regeneran cuando las semillas que soltaron germinan después de un incendio. Para los colonas, este incendio fue un desastre. Pero el daño podría haber sido mucho peor. Los bomberos lograron una operación excepcional al proteger Marsella de las llamas. Pero por desgracia, es probable que los incendios que amenazan a las ciudades sean cada vez más frecuentes. Estos enormes incendios están causando daños cada vez mayores en todo el mundo. Los científicos se preocupan por el futuro. Pero ¿por qué los incendios forestales son cada vez más grandes y destructivos? ¿Qué nos aguarda en el futuro? Los expertos consideran que la evolución de estas catástrofes ya se puede observar en un país europeo, Portugal. Portugal ya está experimentando esto y espero que Francia no tenga que experimentarlo en los próximos años, pero es posible. Este es el fenómeno de los grandes incendios simultáneos. Las imágenes satelitales de estas fechas muestran varias columnas de humo que provienen de Portugal continental y llegan hasta el Océano Atlántico, lo que es muy sorprendente. Fernando Rebelo es de Portugal. Durante el verano, en su pueblo, los incendios se han vuelto muy frecuentes. Es algo con lo que convivimos. Cada año hay un incendio. Era habitual. Recuerdo haber conducido en mi auto junto a un incendio. Se siente el calor a través de las ventanas. A menudo se oye a los bomberos. Se ve humo a lo lejos. Es muy normal. Los incendios en Portugal no son nada nuevo, pero en los últimos años las cifras se han elevado. En 2016, 160.000 hectáreas fueron consumidas por las llamas. Eso es casi 3 veces más que el incendio Station de Los Ángeles. Y lo peor es que cientos de incendios pueden suceder al mismo tiempo en todo el país. El clima portugués es muy similar al del sur de Francia, y las plantas tienen orígenes similares. Sin embargo, en este país, el número de incendios forestales aumenta de forma continua. Entre 2003 y 2005, fueron 2 años terribles, 2 temporadas de incendios devastadoras en Portugal. El 23% de la superficie forestal del país fue quemada. Eso es muy grave. Una cuarta parte de los bosques de Portugal del tamaño de Córcega se han desvanecido en 3 años. Entonces, ¿qué explica esta magnitud? Para entenderlo, basta con analizar lo que sucedió en este país durante el verano de 2016. El 8 de agosto de 2016, 35 incendios asolaron la ciudad de Porto, mientras que un centenar de incendios asolaron el norte del país. Y el fuego avanzó más allá de los límites de la ciudad, no como en Marsella. Esta vez entró en la ciudad de Funchal y casi destruye su casco histórico. Cuando observas la extensión del daño, 110 casas destruidas, más de 200 establecimientos, demuestra que se trata de un nuevo tipo de incendio para el que tenemos que prepararnos. Nunca había sucedido en Europa que una gran ciudad fuera casi destruida por los incendios forestales. Entonces,
¿Qué sucedió el 8 de agosto? El verano de 2016 en Portugal estuvo caracterizado por un calor y una sequía intensos, incluso más de lo normal. En los últimos años, el sur de Europa ha experimentado un calentamiento que hace que las condiciones climáticas sean cada vez más extremas. Por desgracia, son las condiciones favorables para los incendios forestales. Todos los factores procedieron de la misma manera. Un aumento simultáneo de la temperatura, lo que aumenta el riesgo junto con un incremento de las condiciones de sequía. Otro factor se sumó a estas condiciones peligrosas. Un factor que lo cambió todo. Hubo un periodo que se puede caracterizar como un periodo de viento de Siroco, un viento muy caliente que proviene del sur y del norte de África. De nuevo, el viento convirtió la situación en una pesadilla. Y no cualquier viento, el viento de Siroco, caracterizado por un intenso calor y sequedad, tiene su origen en el centro del Sahara. Cuando azotó Portugal el 8 de agosto, la más mínima chispa causó muchos desastres. Fue todo una escena de horror. Mi madre gritaba, mi padre lloraba. No quedó nada, todo se quemó en cenizas. Salga de la casa, pero con cuidado, hay fuego adentro. Ese día en la isla de Madeira se produjo un incendio en las afueras de la capital regional, Funchal, que quemó gran parte del casco histórico en pocas horas. ¿Pero cómo? De hecho, el fuego avanzó al centro de la ciudad por un árbol muy inflamable, el eucalipto. Conozco muy bien el eucalipto. Hay algunos abetos, algunos robles, pero es la especie que se desarrolla. El eucalipto es una especie que se encuentra por todo Portugal, pero no es propio de este país, sino del otro lado del mundo, Australia. El eucalipto australiano fue plantado en Portugal por las industrias papeleras para generar energía o para fabricar madera industrial. El eucalipto y el fuego tienen una larga historia. En su país de procedencia es el causante de inmensos incendios que provocan disturbios todos los años durante la estación de sequía. Sus características, conocidas por los expertos, lo convierten en un muy buen aliado para el fuego. Fernando sabe algo de esto. Luchó contra el fuego en las afueras de su pueblo. Sucedió en agosto. Estaba pasando las vacaciones con unos amigos que habían venido a quedarse y comenzó justo al lado de mi casa. Fernando fue de inmediato a la escena. Se dio cuenta de que las hojas y trozos de corteza de eucalipto que cubrían el suelo estaban en llamas. El fuego se estaba expandiendo, así que lo vencimos. Cuando había una llama, la golpeamos para apagarla, pero después con el extintor logré apagar algunas más, pero al rato nos quedamos sin energía. Había tantas cosas ardiendo en el suelo que se propagó muy rápido. Los científicos saben que las hojas de eucalipto se descomponen poco a poco. En verano, esta capa de hojas que cubren el suelo están esperando la oportunidad de encenderse. Por suerte, los bomberos llegaron muy rápido. Fernando tuvo suerte. Pero en la ciudad de Funchal, en 2016, fue otra de las características del eucalipto la que provocó el desastre. Cuando el eucalipto se quema, los pedazos de corteza producen partículas ardientes y estas partículas pueden ser transportadas a varios metros. Los fragmentos de corteza son muy ligeros. No olvide que las piñas explotan al contacto con el fuego y se proyectan a unas decenas de metros. Con corteza y hojas de eucalipto es mucho peor. La distancia puede llegar a cientos de metros. Impulsada por el viento, la corteza en llamas cayó en el centro de la ciudad, en casas con ventanas abiertas. Estos edificios se incendiaron de inmediato. Imagínense una lluvia de cenizas ardientes que cae al azar en toda una zona y luego sobre una casa abandonada con vidrios rotos y una puerta abierta. La casa se incendia y las de los alrededores están en peligro. Para la población local y los turistas, la situación es catastrófica. Hay humo por todas partes. El aire pasó a ser sofocante. Había polvo por todas partes. Era agobiante. Ese día Funchal estaba al borde del caos, sobre todo porque la isla de Madeira está a 1000 kilómetros del resto de Portugal, lo que hace imposible que lleguen refuerzos. Al final, la ciudad se salvó gracias a un cambio en el clima. El viento bajó y la humedad subió, lo que detuvo el incendio. Pero en el resto de Portugal, los incendios continuaron durante semanas y con el calentamiento global nos arriesgamos a tener cada vez más desastres como los que asolaron Portugal durante el verano de 2016. Ya se ha observado que los incendios forestales han estado aumentando.
Y algunos estudios atribuyen este aumento de incendios forestales al cambio climático. En Francia los cambios actuales son irreversibles y amenazan con modificar muchas cosas. En el caso de Francia, el riesgo de incendios que existe en el sureste del país podría extenderse desde el bosque de las Landas en el 2040 hasta el bosque de Sologne en el 2060. La Sologne, en las afueras de París. La situación puede ser desastrosa, ya que los bosques de la mitad del norte de Francia están poblados por especies arbóreas que no están adaptadas al fuego y que por lo tanto corren el riesgo de no poder regenerarse. Esto también significa que los planes de prevención y control tendrán que ser revisados a fondo. Debemos actuar para no tener que afrontar situaciones catastróficas como el incendio Station, pero en esta ocasión en Europa. Para los científicos, la extensión de la zona afectada no es el único efecto del calentamiento global. Ya está produciéndose durante las temporadas de incendios forestales y esto sucede en todas partes del planeta. En el pasado, cuando la temporada de incendios comenzaba en Los Ángeles, era alrededor de mayo y duraba hasta el mes de octubre. Ahora las condiciones de sequía y los componentes de combustión hacen que la temporada inicie a principios de marzo o en abril. En los últimos años, el número de incendios forestales ha aumentado en gran medida. Tanto así que, según algunos estudios, son los responsables del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Ellos contribuyen al calentamiento global, que a su vez genera incendios forestales. Otro proceso que no es normal ha comenzado.